Capítulo 4. Proverbio capítulo 4. Beneficio de la sabiduría. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 4. Proverbio. Gloria a Dios. 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 Entonces leo la palabra del verso 1 en el nombre de Jesucristo y decimos: Amén. Dice: oí, hijos, la enseñanza de un padre y está atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, y guarda mis mandamientos, y vivirá. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia habrá tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Amén. Hasta allí. Palabra de Dios. Oremos, pues, démosle gracias al Señor una vez más. Diga: gracias por esta mañana, Señor. Y te pedimos, Padre, que revele tu palabra. Revela tu palabra. Revela tu palabra a mi corazón. Te lo pedimos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Tomen asiento, porfa. Siéntense y escuchamos un poco la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Qué bueno. Yo me alegré. Eso debe ser tambitambién para todos nosotros. Alegrarnos por venir a la casa del Señor. Gloria a Dios. A la casa del Señor se viene a traer ofrenda, frutos de labios que exaltan el nombre del Señor. A la casa de Dios se viene a darle alabanza, a honrar a Dios con nuestros bienes, con nuestro fruto, ¿ve? Con nuestro espíritu, con nuestra alma, a darle canto, a darle música, a darle adoración al Señor. Amén. Porque venimos a la casa de Él y Él habita en su casa. ¿Verdad? Dice la Biblia. Él desciende en su casa y su gloria se dará a ver, o se dejará ver, para aquellos que vienen a verlo, para aquellos que vienen en busca de Él, para aquellos que vienen creyendo que Él habita en medio de los querubines, de las piedras preciosas. ¿Ve? Que Él desciende a su altar y que su altar es el trono de Él, donde Él habla, donde Él enseña, donde Él aconseja, donde Él amonesta, exhorta, donde Él llama, donde Él pide, donde Él exige. ¿Eh? Dios se mostrará para ellos. Dios se acercará a ellos, porque ellos se están acercando a Dios. Acercaos, dice el Señor, a mí, y yo me acercaré a vosotros. Buscad al Señor y entonces lo hallaréis. Tocad y entonces se le abrirá. Pedid, entonces se os dará. De la manera que tú pienses respecto de Dios, de la manera que tú le creas, de la manera que tú le busques, de la manera que tú te acerques, así será Dios para ti. Porque vuestra fe
la que va a hacer que Dios se manifieste, que Dios se revele, que Dios se dé a conocer, que Dios te hable, que Dios te bendiga, que Dios te dé. Es tu fe. Sea hecho conforme a vuestra fe. De la manera que creíste, como creíste, ve en paz. Sea hecho, recíbelo. Por eso es que es bueno conocer al Señor, porque por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y son llevados cautivos, esclavizados, subyugados, sometidos, empobrecidos. Son llevados a miseria, a zozobra, a pesadumbre, a lamentos, a lloros, a fracasos, a derrota. ¿Por qué? Porque no han conocido al Señor. Ahora mi pueblo no me conoce. Israel no me conoce. Más conoce el buey a su dueño, ¿verdad? El asno, el pesebre de su Señor. Mi pueblo no me conoce. Y por ese falto de conocimiento, entonces son sometidos. El enemigo los somete, los esclaviza, los subyuga, lo lleva a pesadumbre, a miseria, a zozobra, a temor. Y es que el Señor no quiere que su pueblo ande así. Por eso es que Dios quiere que nos acerquemos a Él. Acercaos a mí. Vengan a mí todos los que estáis cansados, trabajados, cargados. Yo os haré descansar. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y por eso Él dice que vengamos con confianza. Ahora muchas veces tú no puedes venir con confianza porque no le conoces. Porque ¿cómo puedes tú tener confianza en alguien que no conoce? Entonces necesita haberlo conocido para tener algo de confianza. Para poder acercarte, para poder decirle tales cosas, para poder descubrir tal cosa a Él, para darle a conocer tal cosa, expresando, diciendo a Él, sabiendo que Él te va a oír y te va a ayudar, porque te entiende, ¿verdad? Sabe tu debilidad, sabe tu flaqueza, sabe hasta dónde puedes soportar, y Él te va a ayudar. Pero hay que conocerle para tener confianza. Y hay que conocerle en su poder de resurrección, en su poder sanador, en su poder milagroso, en su poder de perdonar, de liberar, de convertir, de regenerar, de tender la mano, de compadecerse, de considerarse. Hay que conocerle en eso. Que no vino a condenar, vino a salvar. Que aunque fue tentado en debilidades, dice, con todo eso es poderoso, porque resucitó entre los muertos y todo poder le fue entregado. Hay que conocerle. Que si alguien viene a Él, Él no lo echa fuera. Que Él no despreciará un corazón contrito y humillado en su presencia. Que Él mirará a aquel que es pobre en espíritu y que tiembla a su palabra. Y Él llama: miren a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Miren a mí. Por eso Él dijo: vengan a mí todos los que estáis trabajando, todos los cansados, todos los debilitados, todo. Aquel que pueda reconocerme, que yo soy el fuerte, que yo soy el vencedor, que yo vencí todo, que todo poder me es entregado, que vencí el pecado, el infierno, la muerte, que vine a deshacer las obras del diablo. Todo aquel que pueda reconocerlo, aceptarlo, confesarlo. Entonces vengan a mí, júntense conmigo, anden conmigo. Sírvame, sígame. El que me sirve, sígame. Y donde esté su Señor, estará también su servidor. Como Moisés dijo: todos los que están de parte de Jehová, únanse a mí. Saquen espada, desenvainen espada. Se juntaron de la tribu de Leví. Entonces Moisés dijo: pongan su espada sobre su muslo y vayan por todo el campamento de Jehová. Y todo lo que está en contra de la palabra que Jehová ha mandado, hieran. Y por eso
Y por esos hombres, y por ello, de tal manera, por ello actuar así, proceder así, unirse a la palabra, al mensaje, el mensajero, estar de parte del mensajero, de parte de la palabra, de parte del Señor, se agradó tanto a Dios que dijo: apártamelos para que también formen parte del ministerio. Amén. Amén. Entonces se comienza de abajo, se comienza de lo poco. Dios nos prueba, Dios nos pone a prueba. Los que forman parte del ministerio de Dios tienen que primeramente ser probados. Como fueron, serán. Como se hizo, se hará. Dios los puso a prueba. El campamento de Dios era muy grande. De las 12 tribus de Israel. ¿Verdad? Dios entonces llamó al profeta Moisés. Entonces envía a Moisés a su pueblo. Entonces hace maravillas, milagros, prodigios, grandes cosas delante de ellos. Se alegran, creen. Los lleva por el camino del desierto. Se glorifica en el desierto. Le da de comer, de beber, en gracia, vive. Hace maravilla en el desierto, atraviesa el mar Rojo, hace un camino por el mar. Baila tantas cosas que Dios hizo en ese desierto con ellos. Pero llega un momento donde el pueblo de Dios, el campamento de Dios, entonces se impacienta a causa de que tienen sus propios deseos, tienen sus propias visiones, sus propios anhelos, y quieren que ya se cumpla lo que Dios le prometió, porque todavía están en su parecer, en su manera, todavía no han sido convertidos a la manera de Dios, a vivir a la forma, a la manera de Dios. No habían entendido que Dios los llamó para hacer de ellos un pueblo único, un pueblo especial, apartado entre todos los pueblos. No para que vivan en sus leyes o en su forma, su manera, su naturaleza, sino en la ley, en la forma de Dios, en la ley de Dios, en la naturaleza de Dios. Y ellos no habían entendido. Entonces se apresuraron, se inquietaron, se incomodaron en el desierto. Aunque tenían ahí todas las cosas, nunca le faltó agua. Y cuando le faltó es porque Dios le permitió para una prueba. Cuando le faltó algo de pan, Dios también lo permitió para una prueba. Para enseñarle que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ah? Dios nos estaba enseñando porque Dios es un maestro que nos enseña bien y dice y de provecho. Él nos enseña bien enseñado, teórica y práctica. Él nos lleva a desiertos, nos prueba en los desiertos. Nos da abundancia, pero después de repente nos quita la abundancia para probarnos qué vamos a decir, qué vamos a hacer. Nos da agua, bastante abundante agua, y después nos quita el agua para ver qué vamos a hacer. Si hemos aprendido o no. Si hemos en verdad aprendido que Él es el dueño del agua, del pan, que Él está en el desierto, está en las montañas, está en los ríos, está en los mares, está en todo lugar. Porque Él nos está enseñando, está preparando un pueblo bien dispuesto, propio, celoso de buena obra. Que aprendamos a vivir por fe, creyéndole a Él, sabiendo que Él hace de río, hace desierto, y de desierto hace río. ¿Y qué puede sacar agua de una roca? Entonces llegaron y se apresuraron y empezaron a hablar y a murmurar y a decir que no están de acuerdo con aquello, con lo otro. Y de esa forma dice la Biblia, entonces el Señor se molestó. Por eso es que hay que considerar la palabra que Dios nos ha dado. Amén. Entonces hubieran tantas protestas y murmuraciones y Dios lidiando con el pueblo. Y mire esto, que Dios sabe a quién pone al frente. Amén. La Biblia dice que Moisés era un hombre manso. Entre el pueblo de Dios, el más manso era Moisés. Y con todo eso, vemos allí cómo Dios pudo lidiar, tratar a través del espíritu de Moisés con el pueblo.
Porque Moisés intercedía. Amén. Como un vaso de misericordia, por la cual Dios obraba pidiendo: perdónale, no le tome en cuenta ese pecado, no lo destruya, no lo acabe, dale una oportunidad. Si lo vas a destruir, entonces destrúyeme a mí. Si lo vas a borrar del libro, bórrame a mí. Entonces Dios sabe hacer las cosas. Porque juicio sin misericordia será como aquel que no hiciera misericordia. Entonces Dios puso un vaso de misericordia. Amén. Pero vemos que el vaso de misericordia hasta lo último no aguantó. Y dice que ya tanto la carga, la presión, y vemos que aún la carga había bajado, disminuido. En número 18, número 11 y Éxodo 18 habla cuando Jetro visita a Moisés, Deuteronomio capítulo 1 también, el verso 9, 10 o por ahí en adelante. Entonces, ¿cómo fue que se quitó un poco la carga a Moisés? Moisés atendía el pueblo desde la mañana hasta llegar la noche. Jetro llegó ese día, Moisés lo recibió, vino con Séfora, sus hijos, Gerson, Eleazar, celebraron. Bueno, qué alegría, qué gozo, qué festejo. Compartieron en familia. El otro día Moisés se levantó a atender el pueblo. Había dejado de atender el pueblo ese día porque estaba dedicado a la familia, estaba dedicado a su suegro que había venido, ¿verdad? Atendía a sus hijos, su mujer. Bueno, el otro día Moisés se levantó con buen espíritu, dijo: voy a atender al pueblo, voy a llevarle el mensaje, voy a orar por ellos, voy a darle los consejos, la orientación, voy a dar los veredictos: esto te corresponde, esto no, esto te es lícito, esto no, esto te edifica, esto no. Tú te quedas allá y usted tome su posición y usted manténgase de esa forma. De tal manera que Jetro observaba el trabajo. Entonces le dijo a Moisés: Moisés, ¿qué estás haciendo? Moisés dijo: estoy haciendo el trabajo, atendiendo el pueblo. Jehová me mandó a esta misión. Sí, pero el pueblo es mucho, la demanda es demasiado. Perecerás tú y al perecer tú, perecerá el pueblo. Entonces te aconsejo, agarra mi consejo y Dios estará contigo. Delega cargo. Escoge entre el pueblo, entre las tribus, entre el campamento de Dios, hombres sabios, de virtud, sin avaricia. Y sé tú sobre ellos, y ellos lleven las cargas pequeñas y tú las cosas grandes o las difíciles. Entonces Moisés, dice la Biblia, que fue a orar al Señor. Y el Señor le dijo: bien ha dicho, en verdad. Debe escoger entre el pueblo varones de virtud, temerosos, sin avaricia, sabios. Tráelos, reúnelos. Escógeme 70 y tráelo al campamento. Tráelo ahí al tabernáculo. Del campamento al tabernáculo. Y yo descenderé y sacaré del espíritu que está en ti, pondré en ellos. De tal manera que vemos allí que la presión había bajado. Moisés lo hizo de esa manera, reunió los 70, vinieron adelante del tabernáculo, el Señor descendió, la gloria del Señor bajó, el Señor sacó el espíritu de Moisés y puso en aquellos. Amén. Aunque eran varones de virtud, sin avaricia. El pueblo mismo nombró, el mismo pueblo conocía: ay, por allá tenemos a José, por aquí tenemos a Joaquín, por aquí tenemos a Bernabé, por aquí tenemos al otro. Y fueron, sí, reconocidos entre el pueblo. Amén. Nombrados entre el pueblo. ¿Ve? Reconocidos, nombrados. ¿Estamos viendo? Y lo trajeron y se presentaron, ellos aprobaron a Juan, a José, a Bernabé, a Joaquín, de que eran hombres temerosos. Moisés los conocía. Y entonces en el testimonio de 2 y de 3 que hablaron y aprobaron, fueron presentados en el tabernáculo. Pero con todo eso, Dios te escogió del espíritu de Moisés, lo que estaba en Moisés, del espíritu que estaba y vivía en Moisés, y puso en aquellos hombres.
Y ellos llevaron con Moisés la carga, o sobrellevaron la carga con Moisés. Pero conseguimos que con todo eso que Moisés había bajado la carga que él llevaba y había bajado la presión, dice que el pueblo seguía con debilidades, inmadurez, niñeces, no había crecido, no había madurado a la plenitud que tenía que llegar, ¿verdad? Porque dice que entonces todavía Dios estaba probando el pueblo, porque le faltaba, no había llegado a la estatura del varón perfecto, a la medida de ese varón el cual Dios había puesto como ejemplo para ellos, que era Moisés, a vivir por fe, a depender de Dios, a creerle a Dios. Todavía ellos no habían llegado al nivel de ese varón, que para su tiempo era Moisés. Y Dios quería que ellos llegaran a la estatura de ese varón, a la medida de fe, de confianza, de entrega, de dedicación, de consagración de ese varón, el cual llamaba a Dios y hablaba con él. Era Moisés. Entonces Dios tenía que seguir probando al pueblo, porque Dios quiere que todos lleguemos a ese nivel. Amén. Para nosotros, en nuestro tiempo, dice la Biblia que entonces el Señor igual, no se cambia, no se muda, no tiene variación, es el mismo de ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y está preparando un pueblo bien dispuesto, celoso, propio de Él, de buenas obras. Dice la Biblia, Dios pone ejemplo, pone hombre como ejemplo, modelos a seguir. Señala y dice a él oí. Porque el que oye al que Dios envía, oye al Señor. El que recibe al que el Señor envía, recibe al Señor. Hacé como Él os ha mandado. ¿Ve? Hacé como Él ha mandado. Como Él hizo. Andar como Él anduvo. ¿No consideraba a mi siervo Job? ¿Y que Dios testifica de sus obras? Gloria a Dios. ¿Ah? Gloria a Dios. ¿Quién como Él? Entonces Dios señaló a Moisés, señaló a Job, señaló a Elías y a todos esos hombres. Ahora vemos que todos esos hombres llegaron al extremo y fallaron al final. Amén. ¿Por qué? Porque descuidaron algunas cositas. La presión hace entontecer. Y esas pequeñas cosas que descuidaron fue como la mosca muerta que hace heder y da mal olor en el perfume del perfumista. Ahora, la Biblia dice que estas cosas quedaron como ejemplo para que nosotros no hagamos como ellos, no caigamos de cayeron, no cometamos el error que ellos cometieron. De tal manera que hoy tú puedes ser mucho más de lo que ellos fueron. Tú y yo podemos llegar a donde ellos no llegaron. Mucho más. El Señor dijo que el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan el Bautista. El más grande entre nacido de mujer es Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es más grande que Juan el Bautista. Ahora conseguimos que el pueblo entonces presionó. A lo último Dios todavía estaba probando el pueblo. Y el hombre de Dios tiene que entender que Dios está probando el pueblo. Amén. En ese punto a Moisés se le pasó que era Dios el que estaba permitiendo esto. Y Dios haciendo un trabajo. Entonces ese pueblo no había entendido. Todavía no había llegado a ese entendimiento. Y Dios quería que llegaran, pero Dios tiene que permitir las pruebas. Amén. Porque Dios al que ama disciplina, al que toma por hijo castiga y azota. Eso es irreversible, irrevocable. Dios tiene que hacerlo, porque el hombre aprende con el castigo. Nosotros nacimos en pecado, nos formamos en maldad y agarramos nuestros propios caminos, nos descarriamos, ¿verdad? Dice la Biblia que entonces, bajo la mano de Dios poderosa, debemos estar humillados para que Él nos exalte. Pero no queremos humillarnos. Bajo la poderosa mano de Dios pensamos que no puede ser
que yo siendo hijo de Dios, hijo del reino, un príncipe del ejército de Dios, viva así, ande así o me pase esto? ¿Cómo puede ser posible? Bueno, vemos allí que el Padre dando disciplina. Amén. El Padre castigando por algo y para algo. Porque no castigamos por castigar. Nosotros que somos padres no castigamos por castigar a nuestros hijos, sino por algo y también para algo, para llegar a que ese hijo aprenda algo. Amén. Sea algo. Al momento no lo entiende, luego lo entenderá. Por eso es que debemos permanecer humillados a la poderosa mano de Dios, porque lo que no entendemos hoy lo entenderemos mañana. Si permanecemos humillados. Dios encubre cosas. Entonces Moisés, como en el principio, cuando dice la Biblia que él quiso libertar el pueblo, se apresuró. Era la voluntad, sí, era la voluntad de Dios liberar el pueblo, libertar al pueblo. ¿Mas era el tiempo? No, todavía no era el tiempo. Esperar su tiempo. Todo tiene su tiempo y tiene su hora debajo del cielo. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso. ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Gloria! ¡Ay, alabanza! ¡A su nombre! ¡Gloria! Hay poder en la sangre de Jesucristo. Entonces conseguimos que Dios estaba lidiando con el pueblo. Entonces Moisés, ¿hasta cuándo soportar este pueblo? Este pueblo rebelde, ¿hasta cuándo? El mismo Jesucristo dice la Biblia que dijo, después de resucitar, y también antes, en San Marcos 9, en la liberación del muchacho endemoniado, el verso 20 en adelante, dijo: "Oh, de nación incrédula, ¿hasta cuándo es soportar? Traeme, muchacho". Cuando resucitó en San Marcos capítulo 16 verso 14 en adelante, y finalmente reprochó la incredulidad y la dureza de corazón porque no habían creído los que la habían visto resucitar. Moisés entonces, molesto, ¿hasta cuándo os soportaré? Hay que seguir soportando. No sea que por no soportar cometas un error. Tú que eres estimado, yo que soy estimado, por nuestra gente, por nuestros hijos, o por nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros parientes, nuestros sobrinos, nuestros parientes cercanos, sobrinos, que seamos estimados como sabios, honorables. Entonces esa pequeña locura de no soportar, no esperar, no seguir sufriendo hasta que tenga la paciencia su hora completa, entonces sea como la mosca muerta que hace heder y mar olor al perfume del perfumista. Soportar unos a otros. Amén. Sobrellevar la carga los unos por los otros. Que revienta, Moisés explotó. Dijo: vamos a ver. Dios le dijo: el pueblo está presionado, sí. Señor, ¿hasta cuándo este pueblo? Querían agua, Dios lo estaba llevando. Dice la Biblia, para probar su corazón. Esto está en Deuteronomio capítulo 8 verso 3. Le hice pasar agua, le hice pasar por hambre y por agua, de sed de agua, para probarles a ellos que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le hizo pasar por ese peligro. Dios nos hace pasar por periodos difíciles. Consideremos el que sufrió tal contradicción de pecadores, para no desmayar. No se canse vuestro ánimo ni desmaye. Consideremos al Señor. Consideremos los hombres de Dios por lo que pasaron. Miremos donde ellos fallaron, donde cayeron, para que no hagamos lo que ellos hicieron o caigamos donde ellos cayeron. Entonces Dios estaba probando al pueblo. Dios era que estaba permitiendo las cosas, la prueba, la circunstancia difícil en el hermano Juan, en Gerson, en Eleazar,
Dios era el que estaba permitiendo la prueba, la circunstancia difícil en el hogar de Abirán, de Datán o de Coré. El mismo Señor es que permite las cosas. El Señor era el que estaba permitiendo que los descendientes de Dan o de Aser, de Nectalí, de Efraín, todos ellos fueran probados con tal situación. Porque engañoso es el corazón. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová o Yahvé. Yo sí que lo conozco. Yo estoy escudriñando. Prueba el corazón. Entonces Dios estaba probando por medio de circunstancias difíciles en el desierto, como estar en un desierto y acabarse el agua. Entonces miraban su esposa y miraban sus hijos y al nietecito en esa situación, y empezaron a clamar no a Dios, vinieron ante el responsable, ante Dios. Tú eres, tú Moisés, tú nos sacaste de Egipto, tú nos traíste por este desierto. Le estaban echando la culpa a Moisés. Tú dijiste que Dios te apareció. Tú dijiste que tuviste un encuentro con Dios. Tú dijiste que Dios te habló. Entonces tendrás tú ahora que resolver este problema. Clamar a Dios, decir a Dios, o sacar agua para nosotros, para nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros nietos. Tú dijiste que sería todo en bien, en paz. Amén. Tú dijiste que iríamos por este desierto y que rápidamente llegaríamos a la promesa, a las tierras de Canaán. Tierra que fluye leche y miel, donde los ojos de Dios están, donde los ojos de Dios siempre están allí mirando, donde cae siempre la lluvia, donde se derrama la nube, donde tendremos árboles de frutas, viñas, huertos. Creceremos y fructificaremos en el ganado. Tú eres el responsable, tú no dijiste tales palabras, porque Dios hablaba por la boca de Moisés. Tú no prometiste tales cosas, Moisés. Ignoraban que fue Dios. Ahora pereceremos aquí en este desierto. Entonces vemos que la presión hace entontecer al sabio. Tanta presión, tanta carga, demanda, exigencia del pueblo. Entonces Moisés, en ese momento, la ira. El hombre manso, el humilde, aquel hombre que Dios señaló. Tanto era la protesta, ya había huelgas, revueltas, tumulto, como lo puede entender. Por allá grupito, aquí grupito, por allá el otro, murmurando, diciendo. Todo eso cargó a Moisés. Moisés le dijo a Aarón, vente. Llamó al pueblo y dijo, vamos a ver, lo convocó. Vamos a ver si Aarón y yo no le damos a dar de beber. No nos tomemos las responsabilidades de Dios. Dios prometió salvar a sus hijos. Dios prometió enseñar como Él lo sabe hacer. Dejemos que Dios lo enseñe. Dios prometió liberar, dejemos que Dios lo libere. Dios prometió perdonar, dejemos que Dios lo perdone. Dios sabe cómo hacer. Que trabaje Jehová. Él sigue trabajando. Él le va a dar lección a tu hijo, a tu nieto, a tu padre, a tu madre. Y aprenderán todo que soy palabra de Jehová. Hay veces que uno se toma eso. La Biblia dice que Dios para salvar tuvo que pagar un precio de muerte. Y derramó sangre. Y en el sufrir aprendió obediencia. Y como Él es, somos. Así que todo lo que somos del Señor
En el sufrir aprenderemos obediencia. Dejemos que Dios haga que nuestros hijos, nuestros primos, sobrinos, parientes cercanos, papá, mamá, hermano, aprendan obediencia. Lleven los látigos de Jehová a su nombre. Ellos tienen que aprender. Moisés se tomó ese lugar y se le pasó por alto en la ira a causa de la presión, que era un trato de Dios, porque el Padre, como Jesús lo dijo, el Padre aún trabaja y yo trabajo. Moisés tenía una parte que hacer, como Dios tenía una parte que hacer, Jesús tenía una parte que hacer, como el hombre, el vaso, la casa donde Dios moraba. Moisés también, como el vaso, la casa donde Dios moraba. Pero deje que Dios haga, porque Él es el que llama, Él es el que justifica, santifica, Él mismo os llena. Amén. Él comienza y Él termina, autor y consumador de la fe. Amén. Entonces la presión, vemos pues cómo hizo errar a este hombre manso de Dios. Y fue, Dios le había dicho, háblale a la roca, háblale. Y después que tú le hablas, la palabra tiene que ir por delante. Siempre tiene que ser la palabra. La palabra tiene que ir antes de su acción, antes de su obra. La palabra por delante. Escrito está. Amén. Dios dijo que dará agua y hablar a la roca. Y después hubiera golpeado la roca. Pero dice la Biblia que Moisés golpeó la roca y la golpeó 2 veces. Cristo tenía que morir, dice, era símbolo de una vez, porque dice la Biblia que murió una vez por todos. Amén. En un solo sacrificio, la roca fue golpeada y trajo vida. De tal manera que dice la Biblia que vemos ese error en un hombre manso y humilde que Dios había puesto por ejemplo para aquellas generaciones, como fue Moisés. Hoy es un ejemplo que quedó escrito para que usted y yo no caigamos en este error, porque hay gente que te considera a ti como una mujer sabia, un hombre sabio, ¿verdad? Un verdadero hijo de Dios, una verdadera hija de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces tomemos las cosas con calma, porque nadie impedirá que vengan tumultos o revueltas, protestas, manifestaciones por aquí y por allá. Eso va a venir. Nadie va a impedir que venga guerra. Nadie va a impedir que vengan lluvias torrenciales y acaben con las cosechas, tempestades, huracanes. Nadie va a impedir que vengan problemas. Ríos crecidos vendrán por donde usted se meta. La tierra está gimiendo. Las almas están gimiendo. Y todo va inclinándose hacia el fin de lo que Dios prometió que se cumpliría, para Él poder librar a sus hijos en medio de grandes problemas y situaciones o conflictos que habrán en la tierra. Y Dios glorificándose en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, saciándote y saciándome en tiempo de hambre, dándonos de beber en tiempo de sed, vistiéndonos en tiempo de desnudez. Ese es el Dios el cual nos llamó. Dios está haciendo de nosotros hombres valientes. Guerreros. Dios es el que nos enseña provechosamente el camino que tenemos que seguir. Y el camino que tenemos que seguir es un camino de un varón de dolor, experimentado en el quebranto, en el sufrir, que en ese sufrir aprenderá obediencia absoluta,
y entenderá la perfecta voluntad de Dios. Y habiéndolo entendido, entonces seréis salvos, porque haréis de la manera que en verdad agrada al Señor. Vas a resplandecer como la luz del firmamento por ser entendido. No perecerá, no será llevado cautivo, esclavizado, subyugado y sometido por ningún espíritu, por ninguna federación organizada, ninguna organización religiosa, sino que tú serás un hombre libre, tú serás una mujer libre, y serás libre tú y tu casa, serás salvo, porque conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Al que el Hijo del Hombre libertare, seréis verdaderamente libre. A su nombre. ¿Cuánto lo creen? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso hay que dejar que Dios trabaje. Amén. Hay que dejar que Dios trabaje. Gloria. Nosotros queremos que nuestros hijos sean salvos. Primos, sobrinos, tíos, nietos, papá, mamá, cuñado, cuñada. Queremos que sean salvos. ¿Verdad que sí? Amén. Gloria. ¿Y cómo entonces vamos a dejarlo que vayan en sus propios caminos? Nosotros queremos intervenir. ¿Verdad que sí? Amén. Pero pasamos por alto que detrás de nosotros, en algo invisible, y delante de nosotros está Dios. Amén. Por encima de nosotros está Dios. Y donde no llegamos nosotros está Dios. Amén. Y lo que tú no puedes hacer lo hace Dios. Abre tu boca y suelta la palabra y Dios hará. Deja que Dios haga. Entrega la voluntad de Dios. Solamente cree, solamente confía. A su nombre. Amén. Porque si le conocemos, sabemos que Él lo va a disciplinar. Amén. Y lo va a castigar, lo castigará duramente, pero no para matarlo, no para destruirlo, sino para hacer de él lo mejor. Entreguémoslo en manos del Señor. Amén. Tenemos algo que hacer, habla la palabra. Dios. Pero no nos dejemos llevar por el sentimiento, el afecto, Dios. Gloria a Dios. porque Dios nos trabaja ahí. Porque es ahí donde tú te estás metiendo, donde Dios no quiere que te metas. Es allí donde el Señor dice: suéltalo, déjamelo en mis manos, que yo sé cómo hacerlo, cómo enseñarlo. Yo sé cómo él va a aprender. Porque en el sufrir tiene que aprender obediencia. Amén. Por eso es necesario que mantengamos un espíritu devocional, de pasión y de entrega a nuestro Dios, adorándole, sirviendo, con alegría, siguiéndole. Hermano, y Dios nos va a hablar, Dios nos va a enseñar, Dios nos va a ministrar. Dios nos va a hacer ver cosas que no hemos visto, oír cosas que no hemos oído. Entonces vamos entonces a andar en la perfecta voluntad de Dios. Dios nos va a dar dirección, nos va a guiar. No va a decir: quédate quieto, yo estoy haciendo. No le entregaste en mis manos, ya no oraste por él. Bueno, quédate tranquilo, no te lo consientas, no te pongas con sentimiento, con mucho afecto. Deja eso. Déjalo. Es mi palabra que dice que esto es lo justo, que esto es lo recto. Que esto lo va a convertir. Déjamelo en mis manos. Échate a un lado. Gloria a Dios. Y Dios de esa manera hará el trabajo con tu hijo, tu nieto, tu sobrino, papá, mamá, hermano, Amén. tío. Gloria a Dios. Porque tú estás dejando que Dios haga. Amén. Porque yo estoy dejando que Dios haga. Gloria a Dios. Es igual con la congregación de Jehová. Amén. Tenemos que dejar que Dios haga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dedícate a enseñar.
enséñale al pueblo, dijo Jetro a Moisés. Gloria a Dios. Tú enséñale los estatutos, los mandamientos, basado en la ley de Dios, en lo justo, en lo recto, en lo santo, Amén. Gloria a Dios. en lo que se puede hacer que agrade a Dios y lo que no se debe hacer. Gloria a Dios. Entonces creo que la mayor dedicación que debe haber es enseñar. Amén. Enseñar. Dale los lineamientos. No ignorando que tú le vas a dar los lineamientos, las enseñanzas, las instrucciones, ¿verdad? Amén. Le vas a tratar de abrir ese entendimiento por las escrituras. Pero Dios tiene algo que hacer con esa persona. Amén. Amén. Porque ni tú ni yo va a llegar al alma. El único que puede llegar a convertir el alma se llama el Señor Jesucristo. Amén. Nosotros vamos a dar la palabra y vamos a dar correcciones, instrucciones. Pero la parte espiritual de la profundidad de esa palabra la tiene Dios en sus manos. Amén. La tiene Dios en su poder. Amén. Dios se encargará de que esa palabra penetre conforme a los propósitos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Conforme a los propósitos eternos, Dios se encargará que esa palabra penetre por coyunturas, tuétanos, que discierna el pensamiento y las intenciones del corazón hasta convertir el alma. Es Él. Gloria a Dios. Porque si Jehová no edifica, en vano trabajan los edificadores. Gloria a Dios. Por eso es que hay que descansar, que es el Señor. Amén. Si Él no lo hace, ¿quién podrá hacerlo? Entonces predicamos, enseñamos, aconsejamos, amonestamos, instruimos, ¿verdad? Gloria a Dios. Con la palabra, porque la palabra de Dios es útil para toda, dice, buena obra. Amén. Te edifica, es útil para enseñar, instruir, corregir en justicia, ¿verdad? ¿Cuál es el fin? Que tú, que yo, que nosotros seamos hombres preparados, personas capacitadas a la medida de la estatura del varón perfecto, sabios para ser salvos, aptos para toda buena obra, Gloria a Dios. para estar en la ciudad o en el campo, para tener abundancia como tener escasez, para estar vestido o estar desnudo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La palabra que nos prepara Amén. para pasar por desiertos o pasar por el fuego, por el mar, por las aguas. Es la palabra que te hace sabio Amén. para la salvación. Gloria a Dios. Es la que te enseña a vivir en los tiempos de abundancia. Gloria al Señor. Y los tiempos de escasez. Gloria a Dios. Dios hizo lo bueno y lo malo, lo uno y lo otro. La abundancia y la escasez. ¿Verdad que sí? Invierno y verano, otoño y primavera, todas las cosas las ha hecho Dios y todo lo ha hecho bien. El problema está en ti y en mí, que no lo llegamos a entender. Que Él está trabajando. Y Él hace algo como Él, según le parece hacer. Y se hará de la manera que yo he pensado y será confirmado como yo lo he determinado. Tenemos que entender a Dios, Amén. Amén. que es en su propósito eterno. Que la palabra, por eso dedicarse a la palabra, a la enseñanza. Porque ella es la que te va a preparar. Te va a preparar para vivir en toda buena obra. Teniendo y no teniendo. Hoy hay, gloria a Dios. Cantemos. Démosle gloria. Gloria a Dios. No hay, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos hoy para echarle un buen perfume. Gloria al Señor. No tenemos, gloria al Señor. Gloria a Dios. El problema no está en Dios, el problema está en usted. El problema está en mí. Porque esa es la mente del hombre. La mente es el hombre en su pecado. El error es de nosotros. El pecado, la mancha es de nosotros. Gloria a Dios. No de Dios. Porque nos hemos descuidado. Gloria a Dios. Hemos dejado de hacer lo bueno. Y hemos descuidado aún no cosas grandes, cosas pequeñas. Gloria a Dios. Las zorras pequeñas echan a perder la viña. Gloria a Dios. Y hay gente que menosprecia las pequeñeces. Gloria a Dios. Hay gente que menosprecia las pequeñeces. Y pasa por alto, ignora que Satanás está observando.
ver dónde agarrarte, Gloria a Dios. dónde señalarte, dónde acusarte, dónde levantar un falso testimonio, dónde injuriar, dónde perseguirte, dónde golpearte y derribarte. Y dejamos esas pequeñas cosas y esas pequeñas cosas llegan a ser grandes. Y mira a la hermana, Gloria a Dios. Gloria a Dios. y mira al hermano, y mira al predicador, y mira al pastor. ¿Cómo qué? Pequeñas cosas. Te doy un ejemplo. En vez de yo estoy aquí, estoy cansado, y me pongo a orar aquí, y se me sale la camisa. Pero cuando yo voy a bajar para allá, yo pudiera ir con esta camisa por fuera, franela por fuera, aunque yo siempre uso una chaqueta, para meter el celular y los lentes porque no me gusta cargarlo en bolsillo. Gloria a Dios. Yo pudiera agarrar y dejarme la camisa por fuera y andar así, y de repente ir con el pantalón metido por la media por acá, sencillamente, pero ahí hay un ojo que está mirando. Primeramente el ojo de Dios, y segundo el ojo del diablo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Si Gloria te a Dios. manda el pastor. Gloria a Dios. ¿Estamos entendiendo? Amén. Oh, hermana, que de repente, ay, no, eso no tiene el problema. Se monta en una moto y se monta y sube las faldas y se le ve todas las piernas. Esas pequeñas cosas son grandes. Satanás está mirando. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Todas esas cosas pequeñitas por ahí, la Biblia dice, debemos cuidar. Debemos cuidar. Y sobre todo donde nos movemos, alguna pequeña cosa en el trabajo donde usted se mueve, en el área donde usted se desempeña algo, tenga cuidado. De repente algo que no es suyo, dice, ay, pues no está tirado aquí. ¿Qué me lo va a llevar? Tenga cuidado. Las pequeñas cosas son cosas grandes, hacen grandes efectos. Y Satanás toma esas pequeñas cosas. Jesucristo mismo dijo en Mateo 5:19 que el que quebrantare uno de estos pequeños mandamientos, así será llamado en el reino de Dios. Por eso hay que darle valor a las cosas pequeñas. Hay que darle valor a las pequeñas cosas. ¿Cómo qué? Bueno, que ahí en la puerta de repente alguien ahorita entre y haya papeles tirados, basura. ¿Comprende? O que se vaya a sentar en un asiento y el asiento esté lleno de polvo. Y sí, no vamos a decir tanto un hermano, un creyente, sino alguien que venga de visita o frecuentante, no haya sido bautizado. Que venga para acá y de repente consigue eso mirando hacia donde está el hermano Alberto, no al frente. Que venga para acá y consigue esa lámpara guindada. Todas esas pequeñas cosas hay que tomarlas seriamente. Amén. Porque por ahí se mete el enemigo. Los hombres de Dios tuvieron grandes glorias terrenales, grandes éxitos, y una pequeña cosa lo señaló, y ahí está el testimonio. Amén. David, un gran rey, guerrero, siervo y guerrero, y después llegó a ser rey. Y mira todo lo que pudo lograr David, pero luego David cometió un error, un pequeño error, y eso acabó con su casa. Amén. Acabó con sus hijos, acabó con todo su hogar, con todo su reino. El pecado de David con Betsabé y la muerte de Uría trajo espíritus, demonios que entraron al hogar, a la familia de David. Y Amnón violó a su media hermana Tamar. Absalón, su hermano del manito de papi y mamá, se vengó, mató a su hermano. Después de eso vino todo espíritu de oscuridad. Absalón se rebeló contra su padre. Después a lo último Absalón murió. Después vino Adonía cuando ya
David estaba ya anciano, Adonías se hizo entonces del sacerdote Abiatar y de Joab general del ejército, y tenía un gran séquito que lo seguía. Sin su padre nombrarlo, se rebeló y ya quería ser rey. Mira el testimonio de Gedeón. Gedeón, un guerrero de Jehová, venció a los madianitas. Cuando los hombres de Israel le dijeron: sé tú nuestro Señor y tu hijo también, señorea, él dijo: yo no seré Señor de ustedes, será Jehová el Señor de ustedes. Amén. Pero cometió un gran error. Pidió al pueblo que le dieran de las joyas y las prendas que tenía, hizo un efod y lo guardó en su ciudad, y la ciudad se prostituyó detrás de eso. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Quién hizo que hiciera eso? Gedeón, el pueblo. Porque el pueblo hizo prevaricar a Moisés, hizo prevaricar a Gedeón. Vemos el descuido de Elí. Elí, sacerdote de Jehová, Gloria a Dios, gloria a Dios. que ministraba las cosas del Señor, descuidó a sus hijos. ¿Por qué la Biblia dice: instruye a tu hijo en el camino, y cuando fuere viejo no se apartará de él? ¿Y cómo es eso entonces que el Proverbio 22:6 ya habla eso? Y los hijos de Elí se apartaron, entonces no fue instruido en el camino del Señor. Hay que instruir, Amén. hay que enseñar. Gedeón tampoco lo hizo. El pueblo se prostituyó, y después un hijo de Gedeón, Abimelech, vino y le dijo a su gente, dijo: mira, ustedes prefieren que reine 70, pues tuvo 70 hijos. Ustedes prefieren que 70 hombres los reinen sobre ustedes y los gobiernen a ustedes, que ustedes tengan que darle tributo y mantener a las esposas, a los hijos de ellos, a sus nietos, o que un solo hombre rey. Tendrán menos gasto. Ve la astucia y sagacidad del diablo. Es igual mantener 70 hombres con toda su familia, que ustedes trabajen en el campo, su ganado, su trigo, cebada, todo, para darle tributo a 70 hombres que son los 70 hijos de Gedeón, a que le den honra solamente a un hijo. Por ahí se metió el diablo, dijeron: mejor que tú reines y no los 70. Entonces levantó un gran séquito y mató a los 70 hijos de Gedeón. Si Gedeón hubiera dedicado la enseñanza a sus hijos, algo hubiera pasado. Por eso el error no es de Dios, el error es de nosotros. Amén. Su hogar está así por usted, sus hijos están así por usted, mis hijos están así por mí. Amén. La iglesia está así, no por Dios, por nosotros. Amén. No le echemos la culpa a Dios. Laméntese el hombre en su pecado. Pongamos interés en las cosas que hemos oído. Amén. Seamos más diligentes. Pongamos mayor interés. Tomemos nuestra posición como cabeza, como sacerdote, como pastor de su hogar, sobre su casa. Amén. La madre sobre sus hijos, sus nietos. Su posición de mujer, posición de madre, posición de la madre o la mujer del hogar. La mancha de nosotros. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso. Dale, 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 dale. Alabanza al Rey. A su nombre. Por eso es que la gente debe aprender que el problema no está en Dios, el problema está en nosotros. Amén. Que no dimos fundamento cuando teníamos que darlo. Pero si no lo fuimos, hoy podemos serlo. Amén. Si hoy oímos la voz de Dios, no endurezcamos vuestros corazones. No fuimos los mejores padres. Podemos llegar a ser para este tiempo los
mejores abuelos. Amén. ¿Verdad que sí? Vas al pasado, no has sido el mejor esposo. De aquí en adelante será el mejor esposo. Amén. O el mejor padre. La mejor madre. Deteneos en los caminos y preguntad cuál sea el buen camino que tiene que seguir. Entonces, hoy Dios ha hablado. Amén. La culpa es de nosotros, no de Dios. Gloria. Examinarlo todo. Gloria. Escoger lo bueno, desechar lo malo. Gloria a Dios. Ver a dónde hemos fallado, dónde nos hemos desviado, qué punto hemos dejado, y volvamos entonces a lo que Dios nos ha llamado, Gloria a Dios. tomando nuestra posición, nuestro lugar. Así dice la Biblia. Hay que tomar seriamente la palabra de Dios, Amén. porque pasará cielo y tierra, mas la palabra no pasará. Entonces conseguimos el descuido de David. Hay veces que hacemos muchas cosas y descuidamos cosas pequeñas en el hogar. Amén. Y después llega a pasar algo y entonces, Señor, pero el Señor dice, pero es que yo te puse a ti como cabeza. Tú eres el pastor, el sacerdote de esa casa. Tú eres la cabeza de esa mujer. Tú eres el padre de los hijos. Tú eres el mayor responsable por ello. Amén. Tú sobre tu mujer sobre los hijos cuando queda en casa. Amén. Gloria a Dios. Ahora vas a clamar a mí si yo te di la potestad y la autoridad. Desde que tiene la posición de cabeza, tú eres en lugar de Dios ahí. ¿Hiciste lo que tenía que hacer? ¿Cómo debiste hacerlo? Amén. Entonces cuando decimos, no, Señor, he pecado contra Jehová. Dale un aplauso al rey. Dale, 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 alabanza. ¡Dígalo! ¡A su nombre! Él es. Entonces vemos allí Moisés, la presión. Otro también que dice la Biblia que Samuel vivió lo que sucedió con Elí y su familia. Amén. Entonces Samuel es levantado por Jehová y fiel profeta del Señor de Yahweh. Fiel profeta de Yahweh. Desde Dan hasta Berseba, de punta a punta en Israel es reconocido. Amén. Ninguna palabra caía al suelo. Pero dice la Biblia que él vivía en Ramá y tuvo su familia. Pero cuando él llegó a cierta edad, él le dio los cargos, oficios. Delegó cargo y oficio a sus hijos. Pero conseguimos que los hijos de Samuel en el capítulo 8, eso aparece en el capítulo 8 del libro de 1 Samuel. Y lo que hablamos de Elí aparece en el capítulo 1, capítulo 2 de 1 Samuel. Amén. Y en el capítulo 3 ya la palabra de sentencia para Elí. Pero conseguimos que Samuel también le sucedió eso. Los hijos de Samuel eran hombres sin temor de Jehová. La Biblia dice, intrúyelo en el camino y cuando fuere viejo no se apartará de él, de ese camino. Amén. Dale principio. Principio, dice, de la sabiduría es el temor de Jehová. Amén. El Señor descendió en el monte Sinaí no para destruir el pueblo, sino para infundir el temor. Amén. Conozca que soy el Dios de fuego consumidor, que soy el fuerte. Amén. Humeaba dice la montaña, se desgajaban las ramas de los árboles, se despedregaba el cerro, la montaña. Cualquiera que atravesaba, dice, buscaba de pasar lindero, era atravesado por una lanza, una flecha. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y el pueblo temblaba. Moisés dijo, Jehová no vino para destruirlo, sino para infundir el temor. A Jehová hay que temer. Amén. Hay que darle principio al pueblo. Que Dios no es juego. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Amén. Hay que infundirle temor al pueblo. Dios. Es principio de Jehová. Dios es fuego consumidor. Amén.
Él al que ama disciplina y al que toma por hijo castiga y azota. Gloria. Por eso un beneficio que te dice la sabiduría: ante toda cosa que puedas adquirir, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Ante toda cosa que tú puedas adquirir, de piedras preciosas, joyas, prendas, grandes negocios, propiedades, vestidos, calzados, nombres o renombres, adquiere sabiduría. Gloria. Y esa Gloria, sabiduría gloria, tiene un gloria. principio que es el temor de Jehová, Amén. para instruir a nuestros hijos, a nuestra gente, en el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová. Amén. Porque estos hombres tuvieron fama, renombre, fama, popularidad, ¿verdad? David, Gedeón, Sansón, y podemos hablar de Samuel, de Elí, del mismo Moisés. Amén. Pero vemos allí principios que se descuidaron. Y hablamos de entonces de la descendencia de Elí. Dios acabó con la descendencia de Elí. Aún Abiatar, para el tiempo de Adonías, Abiatar venía de la descendencia de Elí. Gloria, gloria. Para que se cumpliera la palabra de sentencia que Dios había hablado por Samuel, y por un varón que antes de Samuel Dios había enviado para amonestar a Elí. Gloria, gloria. Entonces Elí descuidó ese principio, Samuel también, porque los hijos no tenían temor de Jehová y fornicaban y cometían Gloria, gloria. tantas fornicaciones y pecados, aún en el lugar donde se daba honra a Dios con las ofrendas. Gloria, gloria, gloria. David igual, mucho nombre o renombre, el gran guerrero David, el gran cantor de Israel, el músico, ¿ves? Compositor, profeta, escritor. ¿Y su hogar cómo quedó? La misericordia del Señor, en que Dios es fiel y cumplió su promesa que le había dado, que no quitaría su reino, su descendencia, como lo quitó de su compañero Saúl, y le puso a Salomón en su lugar. Entonces de nada sirve que tú tengas fama, popularidad, gran nombre o renombre, que logre grandes cosas y que descuide esta cosa pequeña, que tus hijos, tus nietos, tus seres queridos se pierdan, y por medio de ello llega a tu ser señalado. ¿Ves cómo están los hijos del pastor, los hijos del diácono, los hijos del presbítero, los hijos del sacerdote, del obispo, los hijos de la hermana, de la profetisa, los hijos de la diaconisa, de la servidora? Mira los nietos de mi hermana, mira la oradora, mira a esta mujer, ve cómo están sus hijos, mira cómo están sus nietos, ¿ve? Creo que debemos tomar seriamente que el problema está en nosotros. Amén. No hace falta volver, regresar. Quizá hay cosas que ya pasaron y ya no las puedes rescatar, pero lo que esté a tu alcance, hazlo lo más pronto posible. Amén, gloria a Dios. Hay cosas que se perdieron, es imposible que ya vuelvas a recuperarlo, porque ya no tienes potestad sobre eso, ya no tienes autoridad, ya no está bajo tu dominio. Pero mientras esté bajo tu cuidado, bajo tu dominio, entonces hay esperanza. Amén. Hay esperanza, pues, bajo tu cuidado. Bajo tu cuidado. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay alabanza a su nombre. Entonces, pequeñas cosas, hermanos, que son grandes, muy grandes ante Dios. Amén. Y debemos tomarla en cuenta y darle ese valor que hay que darle. Amén. Por eso, a lo largo de la historia del trato de Dios con su pueblo, conseguimos que en verdad Dios quiere salvarnos.
Amén. y salvar nuestra familia. Y Dios quiere hacer de nosotros sabios para salvación. Amén. Y quiere prepararnos para toda buena obra. Por eso quedaron las escrituras para ejemplo, para que tengamos esperanza y seamos consolados por ella. Amén. Entonces tengamos nosotros, en verdad, aliento, ¿verdad? Regocijos Amén. por estas escrituras que quedaron para nosotros, para nuestro bien. ¿Crees tú y serás salvo tú y tu casa? Dios quiere salvar tu casa. Dios quiere salvar mi casa. Pero pongamos interés en las cosas que hemos oído. Amén. Dediquémonos más a orar. Dediquémonos más a la lectura. Gloria a Dios. A lo bueno, bueno, a lo malo, malo. No participemos de pecado ajeno. Conservémonos puros. Gloria a Dios. Sepamos, hermano, ser entendidos y sepamos también cómo corregir, Amén. cómo enseñar, cómo ayudar a otro. Pidamos al Señor boca de sabio para hablar, saber hablar palabra al cansado, oído de sabio para oír, porque aún el sabio oye. Gloria a Dios. Da al sabio y aumentará su saber, ¿sí o no? Y será más sabio. Corrige al justo y te amará. Gloria a Dios. Hay que saber a quién corregir, cuándo corregir, dónde corregir, Gloria a Dios. por qué y para qué. Gloria a Dios. Por eso Isaías 54:5 hablamos de la boca del sabio, del oído del sabio. Amén. Pidamos al Señor para no llegar de una manera que la gente nos vea a nosotros como alguien que no sabe expresarse o no sabe corregir, y nos titule y nos señale como un impío, como cualquier otro que no ha tenido entendimiento, que no tiene el Espíritu de Dios. Porque hay que saber hacer las cosas. Amén. Hay que saber hacerlo. Porque Dios lo hizo y lo hizo bueno. Así que si Dios va a hacer algo a través de ti, lo hace bueno. Eso es perfecto. Ahora entonces, ¿Dios quiere hacerlo? Sí. ¿Dios quiere corregir? Sí. Enseñar, amonestar, instruir, sí. Y tú y yo somos los instrumentos. Pero dejemos que Dios nos tome. Dejemos que Dios se posesione de nosotros. Amén. Se apodere de nosotros, espíritu, nuestra mente, nuestro corazón. Por eso debemos orar, Gloria a Dios. Gloria a Dios. hacer nuestros ayunos, leer, deleitarnos en la palabra, dejar que sea Él que hable Amén. para cada ocasión o tiempo o circunstancia presentada. Dejarlo a Él para que todo salga ¿qué? Bien, para que todo sea bueno, para que sea de edificación la enseñanza, la corrección, Gloria a Dios. la práctica con tu esposa, tu hijo, tu nieto, tu papá, tu mamá, la conversación, la reunión. Que todo salga bueno, que todo sea para edificación, para construcción. Que ahí, dice, se vea el bien, ¿verdad? Sea aceptado. Por eso es que pidiendo al Señor, el Señor nos va a guiar a toda la verdad, nos va a enseñar cuándo hablar y cuándo no, cuándo callar, cuándo hablar. ¿Ve dónde? ¿Con quién? Porque hay que darle al sabio, corregir al justo, no al impío, al escarnecedor. Hay que saber hacer las cosas. Por eso hay que estar orando y pidiendo a Dios: dame sabiduría, Señor. Gloria a Dios. Ante toda cosa que adquiere sabiduría. Ve, ella te abrazará y tú también. Tú y ella serán uno. Cuando tú le hayas dado honra a la sabiduría, que primero es la sabiduría ante todo, Amén. es eterna y te da beneficio. Y ella ama a los que le aman, y a los que temprano le buscan le hallan. Hay que darle prioridad a esto. Amén. El primer don del Espíritu Santo, la sabiduría. Ella te dice: adquiéreme a mí, para que puedas ser un vencedor Gloria a Dios. en todas las adversidades y problemas que se presenten. Amén. Bueno, que esta poca palabra edifique tu vida hoy. Dale un aplauso al Señor, pues dale un aplauso. Dale gloria, dale gloria, dale gloria, dale gloria a su nombre. ¿Cuánto alaba la gloria? ¿Cuánto alaba la gloria?
Póngase de pie y démosle gracias al Señor por su palabra. Agradecido.